Tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor presidente. Le doy la bienvenida personal al señor jefe de gabinete. Quiero hacer una pregunta que se deduce de la pregunta número 624 que se le hiciera al señor jefe y que fue obviamente contestada y refería a cuántas demandas tiene la República Argentina en el exterior, en términos de causas judiciales y arbitrales en los que la República ha sido demandada. Y nos envía un cuadro de arbitrajes internacionales en curso, distintos, son 7, 8, de arbitrajes internacionales suspendidos por acuerdo entre las partes, de casos de anulación y finalmente de causas judiciales en el exterior. Y a partir de ahí hay una última causa que se llama Engage Aviation versus Estado Nacional en Florida, Estados Unidos. Es una demanda notificada el 10 de julio, sé que es reciente. Y nosotros queríamos saber qué era y nos pusimos a mirar eso y a partir de eso tenemos otras preguntas. Antes quiero comentarle a mis colegas y también, por si no están autos, al señor jefe de gabinete, que el tema viene de un viaje que se contrató desde la Secretaría General de la Presidencia para el señor Presidente de la República desde Aeroparque hasta Cartagena ida y vuelta, en septiembre del 2016. Esta empresa Engage Aviation firmó un contrato que la subcoordinadora de Asuntos Presidenciales, María Lucía Boneto, firmó y que tiene incluido algo bastante curioso y que es motivo de demanda, y es que además de pagar el viaje, hay un acuerdo para probar el avión con la posibilidad de comprarlo. Si no la exigencia de la empresa fue, primero, que de un viaje que costaba $295.000, se pagaran $200.000 al contado. La segunda exigencia era que si no se compraba el avión, se pagara su viaje hasta Singapur, no sé por qué Singapur, pero lo eligió la empresa, que costaba $300 y pico de mil. Entonces la demanda es por $522.000, porque no se compró el avión. Ahora, el presidente viajó en un avión contratado como charter, no sé qué tamaño tiene el avión ni nada, pero contratado a través de un intermediario que era vulgarmente llamado un trucho, que dijo que representaba Airbus, etcétera, que se llamaba Pablo Salort, y ofrecía un servicio del cual se iba a desprender una adquisición futura para el gobierno argentino del avión ese, y con ese intermediario se firmó el contrato, muy lesivo desde el punto de vista de la administración para las arcas argentinas. Es decir, que lo que se pagó se consideraba como parte de una compra futura. Como no se hizo, el Estado está en este momento demandado en total por $750.000 aproximadamente, con digamos, por las costas y demás. No voy a abundar más en los detalles. Las preguntas que quiero hacerle referidas a esto son, primero, si se puede informar de los montos totales de los juicios donde el Estado argentino está demandado. No, esa ya está hecho. Segundo, en su momento, ¿por qué no se remitió esa sería la primera pregunta? ¿Por qué no se remitió la documentación solicitada por el juez Sergio Torres, que finalizó con un allanamiento en la Casa Rosada el 9 de junio, ante una denuncia vinculada a la venta de maquera Bianca y que está perfectamente conectada con la denuncia presentada por Engage en Estados Unidos, donde el Estado argentino resultó denunciado y el funcionario actuante era un señor Cobas, que ha sido funcionario de la Casa Rosada, vinculado con el tema aviones, transporte, etcétera, y que aparentemente se ha transformado en un operador de esa gente que deja su trabajo, pero sigue ligada a su trabajo y lo usa para trabajar afuera, y su trabajo anterior al Estado argentino. Entonces, queremos saber por qué no se le envió la documentación al juez Torres, que tuvo que allanar la Casa Rosada, cosa rara. Y la segunda pregunta es, ¿en qué etapa del procedimiento está la licitación internacional para la adquisición del avión presidencial que venía a cubrir el lugar del Tango 01? En un principio se anunció un presupuesto de 65 millones. Si podría informar
el monto actual. La tercera y última es quién se responsabiliza por la contratación de la empresa Engage y qué medidas tomó al respecto con la funcionaria y o funcionarios actuantes en la contratación con esa empresa que terminó en que un viaje de ida y vuelta a Cartagena del señor presidente pueda llegar a costarle, en caso de perder el juicio, $750.000 a la Argentina. Esta pregunta refiere obviamente a la buena administración de los recursos. Por eso, a partir de la respuesta sobre los juicios, tomamos este tema para investigarlo. Quisiera hacer un comentario, señor jefe de gabinete, sobre Santiago Maldonado. ¿Cuál es el comentario que quiero hacer? En primer lugar, nuestro bloque adhiere al deseo profundo de la aparición de Santiago Maldonado en primer lugar y a la denuncia de que un desaparecido más en la Argentina, no es el primero, he sufrido personalmente la desaparición de Jorge Julio López en circunstancias diferentes, es decir, en circunstancias ignotas, y su búsqueda infructuosa durante 2 o 3 años. Un desaparecido más en el país de los desaparecidos es algo insoportable. Ahora quiero decir algo que me parece relevante en este caso, y es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que recibió del presidente las instrucciones de ser justa. De ser justa, que yo lo tomo con buena fe como algo así como no entrarle con prejuicios al tema. Pero para encontrar el punto medio, la ministra de Bullrich, en lugar de ser justa, se hizo parte del tema. Y dijo por televisión, y llegó a decir, golpeándose, en el Senado, perdón, golpeándose así, yo me hago cargo, yo le pongo el pecho, yo me banco a la Gendarmería. En primer lugar, un ministro de seguridad o de lo que fuera es parte de una gestión, no del Estado. Es circunstancialmente parte del Estado. La Gendarmería es parte del Estado. Su conducción puede ser decidida, obviamente, por la gestión. En segundo lugar, con un mínimo de experiencia necesario, no solo para ser ministro de Seguridad, sino para ser ministro de Defensa, lo que fuera, un funcionario sabe o debe saber que la información sobre un hecho ocurrido donde estuvo una fuerza de seguridad siempre la tiene la fuerza de seguridad. Siempre, absolutamente siempre. Porque la fuerza de seguridad se conoce quiénes son los que, entre ellos los que operaron, qué ánimo tenían, qué orden recibieron, en qué lugar estuvieron, y también reconoce la fuerza de seguridad algo muy importante, que es quiénes son los demás, quién es quién entre los que están enfrente. Es decir, tiene información de inteligencia y tienen el cuadro completo. Si la ministra de Seguridad de entrada hubiera ido a los que, antes de acusar de los de nada, a los que más saben del tema, seguro, ¿no es cierto? Y que por lo tanto tienen más probabilidad de ocultar, mucho más chance de ocultar que del otro lado, si hubiera ido sobre ellos, si hubiera desprendido de la idea de que la ministra es la jefa, antes que nada es la jefa de la Gendarmería, cuando en realidad la ministra es la encargada política por el presidente de la República de darnos seguridad a todos, también a Santiago Maldonado. No de ser la jefa de la Fuerza de Seguridad, lo único que le falta es vestirse con el uniforme de Gendarmería. Es un ministro que se pone de parte ante una desaparición en la Argentina, comete una gravísima lesión a los argentinos, y si es ministro de Seguridad queda absolutamente afuera de la cuestión. No tiene retorno lo que ha hecho Patricia Bullrich, porque la información estaba ahí, cualquiera fuera la información. Si siquiera abro juicio sobre las informaciones que se lo chuparon o las informaciones que se escapó, la información estaba ahí. Y sin embargo, la intervención y la intervención judicial dejó pasar muchísimo tiempo. Y la velocidad con que una fuerza de seguridad oculta la escena de un crimen, o la posible escena de un crimen, o lo que fuera, es altísima. Y además el grado de, es una corporación, ¿no es cierto? Hay un espíritu de cuerpo total. Taparse es lo que más sabe cualquier fuerza de seguridad, empezando por las policías. Entonces acá hay una inexperiencia enorme, un prejuicio, no una posición justa, un prejuicio en contra de quienes denuncian con toda razón la desaparición de Maldonado, ¿no es cierto? Y un prejuicio favorable a la Gendarmería. Por lo tanto,
el error gravísimo del gobierno es haber tomado parte antes. Por eso ahora tiene que aparecer el ministro de Justicia. Y a los pocos días eran tales los errores de la ministra de Seguridad que uno de sus secretarios, Milman, salió a decir que están abiertas todas las posibilidades. Pero la ministra después volvió a decir por televisión que se banca la Gendarmería. Entonces, el problema está adentro, el problema no está afuera, el problema lo tienen adentro. Un desaparecido le puede ocurrir a cualquiera. Que la Gendarmería se vaya de mano, como las policías se van de mano, y queriendo reprimir maten a alguien, puede ocurrir y es bastante posible. Ahora, ¿cómo reacciona el gobierno? Ese es todo el tema. Ese es todo el tema. Y por supuesto la justicia llega siempre como el general Alaiz, ¿no? Tardísimo. Entonces, no basta con decir queremos que aparezca o que aparezca Santiago Maldonado. Eso es hacer un lío necesario para que todos los argentinos sepan que hay un desaparecido. ¿No es cierto? Eso está bien. Pero hay que ir más allá. Y termino diciéndoles esto. Según Chile y según buena parte del gobierno argentino, y quiero la opinión del jefe de gabinete después sobre esto, hay un proceso de insurgencia en el sur de Chile y en el sur de la República Argentina, que sería mucho más grave en Chile que en la Argentina en cuanto a su avance cualitativo y cuantitativo, por parte de una fracción mapuche. Si hay un proceso de insurgencia, con la experiencia que tiene Argentina, lamentable, terrible, pero que al final tiene que servir de experiencia, lo que se debe hacer es no proceder inmediatamente a un proceso de contrainsurgencia. Y lo que parece haber acá es una mentalidad en la Gendarmería de contrainsurgencia, con la diferencia que de un lado hay organización y armamento y del otro lado parece que hay piedras, sondas y de vez en cuando incendios. Entonces, Diputado, estamos a tiempo, cerrar. y termino con esto, estamos a tiempo de impedir que crezca un proceso de insurgencia complicado, con la experiencia que se tiene, a través de la intervención política. Cuando digo intervención digo desde la Cámara de Diputados o el Poder Legislativo hasta el Poder Ejecutivo, inclusive, un proceso de meternos en el problema de fondo, mientras no aflojamos un centímetro respecto de qué posición tiene que tener un gobierno cuando alguien desaparece. Muchas gracias. Gracias, diputado Solat.